Agradezco mucho a Eugenio Aguirre, autor de este libro que tengo aquí en la mesa, que se llama El Abogánster. Es una novela sobre Bernabé Jurado. Dice aquí, el personaje real que inspiró el popular apodo que distingue a las leyendas siniestras de la abogacía mexicana. Buena entrada. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Qué gusto estar Bienvenido. contigo. Gracias por compartir con nosotros este tu nuevo libro, Eugenio Aguirre. Es de Planeta. Planeta, sí. ¿Qué buscas con este libro, con esta novela? Porque hay párrafos, hay pedazos fascinantes donde nos obligas ahora sí que a patinar en la memoria de la historia de este México que se nos fue, ya no volverá jamás. Hablo de los 30, 40, 50. Y de lo que nos tocó vivir de niños, que era un México maravilloso, que se transformó de ser una población con un carácter provinciano, donde todo el mundo se conocía, un México chiquito, en una metrópoli asombrosa, bellísima. Lo interesante es los sentimientos que nos crean a los ciudadanos. Es una ciudad que todos amamos y al mismo tiempo la odiamos, porque es dura con nosotros. Hablas mucho de la fauna de peluche y de la fauna de barro. La fauna citando al Duque de Otranto. Al Duque de Otranto, que fue el cronista de sociales más importante de su época. Tenía su columna Los 300 y algunos más. Bueno, la fauna de peluche son las élites sociales, los privilegiados, los que disfrutan de todos los beneficios, y la fauna de barro es el lumpen proletariado mexicano, que es la gran mayoría de nuestro pueblo, ¿verdad?, que viven la mitad en pobreza extrema, ¿verdad?, y que no hemos sabido resolverles sus carencias ni sus anclajes en la pobreza y en la miseria y en la desesperanza, ¿no? Y entre estos dos polos de la sociedad se movía Bernabé Jurado, tu personaje. A sus anchas, siempre muy elegante, muy bien vestido, con una gran presencia, un hombre muy carismático, un seductor profesional, que representa la síntesis de la corrupción en la que ha operado el sistema de impartición de justicia por décadas hasta el día de hoy. ¿Tú utilizas a un personaje real para crear un personaje real? Utilizo un personaje real para crear un personaje ficticio. Exacto. Que corresponde a una novela negra. A una novela negra en los términos que establecieron Dashiell Hammett y otros autores, cuando separan la novela enigma, la novela de cuarto cerrado, la novela clásica policíaca, con una simple pregunta. Ahora ya sabemos quién, cómo y dónde. La pregunta es ¿por qué? Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Pero ¿no abusas tú del personaje de Bernabé Jurado, este personaje que sí existió, teniendo claro, fama terrible, ¿no? De hecho lo conocí. Bueno, ¿no abusas al ponerlo como protagonista de eventos tan clave como, por ejemplo, que él fue quien le pidió al general Cárdenas, a nombre de los sindicalistas a los cuales representaba, del sector obrero, en fin, de la construcción, sí, llega a ver a Cárdenas y le dice que es de vida o muerte salvar al viejo Barbillas? Eso es cierto, eso es real. Es real. Eso está documentado. Sí, él fue, y estuvo en contacto con Diego Rivera, Frida Kahlo y con otros sindicalistas pro-trotskistas para darle un asilo a quien ya estaba condenado a muerte. O sea, se salva por un día, José. Ya los noruegos ya lo tenían que devolver a la Unión Soviética. Stalin ya tenía la guillotina lista para darle cuello, y afortunadamente Cárdenas, con una gran probidad y una gran valentía y un gran sentido de la historia, le da el asilo. Todavía, fíjate, su secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Ay, se negaba porque él era... Sí, porque él era estalinista. Estalinista, es que había los dos grupos antagónicos. Debo decirte que yo tuve en mis manos el piolet con el que Ramón Mercader mató a Trotsky, porque ese piolet estaba en el Museo del Banco de Criminología del Banco de México, que manejaba el doctor Alfonso Quirós Juarón. Y cuando yo tenía 5 años, mi papá me llevó a visitarlo y me dijo: mira, niñito, te voy a prestar un fiolete histórico. Y yo le dije a mi papá: oye, esto es para subir a las montañas. Me dijo: sí, pero también se puede usar para clavárselo en la cabeza a un enemigo político. Tu personaje también es pretexto para recordar la historia de México, sí, vuelvo a insistir, una historia irrepetible,
llama mucho la atención la cantidad de eventos en los cuales participó Bernabé Jurado en la vida real. Sí, muchos. Que están aquí en el libro. Así es. Y perfectamente documentados, todo en la parte del cardenismo, el callismo, el alemanismo, el discordinismo. Pero la corrupción, la corrupción de los juzgados. Pero y sigue, José, yo voy a un juzgado hoy y me da un infarto porque no sé moverme. Y te digo que yo estudié Derecho, me titulé como abogado y litigué 19 años. Afortunadamente me curé, me tocó varios años de terapia psiquiátrica, ¿verdad? Pero yo voy a una delegación o voy a un juzgado y me siento indefenso, me siento en las nubes, flota el fantasma de Bernabé Jurado. Y en aguas de un metalenguaje que nadie entiende. ¿Cómo torcían la justicia? Pero absolutamente la siguen torciendo. ¿Cómo torcían a los jueces? A los testigos. A los testigos. Peritos. La reconstrucción de hechos. Todo era un artificio. Mira, yo siempre he deslindado entre la legalidad y la justicia. Y puede haber eventos legales que son injustos y puede haber eventos justos que son ilegales. Y sin embargo, así nos movemos, así estamos acostumbrados. La impartición de justicia es un mito. Es la impartición de a ver qué pasa, a ver qué se me ocurre, a ver cuánto me pagan, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Un espejo retrovisor? Es un espejo en el que se deben de ver todo lo que venimos cargando, todos los fantasmas que traemos en el closet de las culpas, de la conciencia, por lo corruptos. Todas las osamentas del encanto con las que dormimos todos los días, ¿verdad? Claro. Y que no sabemos qué hacer con ellas. La impartición de justicia en México es totalmente surrealista. Ahorita estaba oyendo la entrevista que le hacías al abogado de este señor de las autodefensas, ¿verdad? Ajá, sí, de Hipólito Mora, sí. Hipólito Mora, y te das cuenta que es el surrealismo total. O sea, el señor dice que es un evento político y estamos hablando de un crimen que se le imputa, será o no culpable, pero no tiene nada de político, es un delito del orden común. Ahora, esta cuestión corrupta se refleja no solamente en las acciones de Bernabé Jurado, el hombre en el que basas tu novela, tu personaje, vamos, sino también en quienes lo rodeaban. Y hablo incluso de periodistas. Por supuesto. Y periodistas de peso. Notables como Carlos de Negri, que en su momento Julio Scherer dijo, es el reportero más lúcido del Excelsior, pero el más vil. Fíjate, el juicio de don Julio Scherer, que es pesadísimo, ¿no? Sí, claro. Y no en balde, Vicente Leñero en su obra de teatro El Infierno, los coloca en uno de los círculos, ahí departiendo muy contentos con los demonios que todos traemos adentro de la... Mencionas mucho a Güero Telles también. El Güero Telles que fue un reportero maravilloso, sí, de enorme recuerdo, sí. Y quiero decirte, José, que yo me quedé asombrado de tu capacidad para desmembrar un... Yo me acuerdo cuando en el accidente de Muriño, sí, lo fuiste haciendo con una calidad, con una fineza, con una inteligencia, fuiste armando, en 2 horas nos diste la respuesta. Y yo me quedé asombrado y te agradezco tu trabajo, no me digas eso, y te felicito por tu capacidad para reportar los acontecimientos nacionales. Pues yo te acuso aquí públicamente de haberme tenido desvelado anoche hasta las 5 de la mañana leyendo pedazos, a brincos, a mordidas tu libro. En la parte de Emilio Tuero. Esa es maravillosa. Esa es maravillosa. ¿El tenor de qué? ¿De aquel? Sí. Era muy galán, pero lo acusaban del asesinato de una mujer que sí la mató, no la mató, ya no me quedó claro. No la mató, ella se suicidó. Ella enfrente de su casa. Abajito de su casa. Pero le echaron a la muerte. Sí, porque él se fue a dormir. El menso se fue a dormir y la dejó ahí abajo, la mujer se encaprichó, se metió 2 balazos y como Rosita Alvírez nomás 1 hora de necesidad y se murió. Llega la policía, desvirtúa todo el escenario, la sangre, los tiros, nada, no había forma de construir nada y va a dar al bote y Bernabé Jurado lo salva, sí, lo saca igual que a William Burroughs, pero ahí sí fue
una truculencia de Bernabé, que le mete un balazo a su esposa jugando a Guillermo Tell, le pone un vaso en la cabeza y le mete un balazo en la frente, y lo saca en 13 días, José, porque logra cambiar los peritajes y los testimonios para que en lugar de que fuera un homicidio en primer grado, fuera un homicidio prudencial. Cambia las pistolas, y Burros dice, se me cayó la pistola y se disparó solita y mató a mi mujer. Hay un párrafo que rescaté anoche, fantástico, habla Bernabé Jurado. Dice, a mí me gustaba, y vaya que lo necesitaba para mantener la adrenalina en alto, el riesgo consustancial de los asuntos penales. Necesitaba el olor de la sangre que esparcían las puñaladas, de la pólvora de los cartuchos quemados en la refriega de los homicidios, el macabro erotismo de los crímenes pasionales, el acoso de los detectives salvajes, de los periodistas venales que deseaban verme tras las rejas al menor tropiezo, el juego legal tan parecido al ajedrez con mis contrapartes, las autoridades judiciales y los jueces, en fin, todo un tinglado en el que pudiese rifarme el pellejo como hacían en el ring los boxeadores Juan Zurita y Joey Conde, o en la arena los toreros Armillita, Luis Castro, el soldado Silverio Pérez, ídolo de las mujeres. Qué lindo. Es México. Es una síntesis fantástica. Yo recomiendo, la verdad, el libro, me quedé, le digo, picadísimo. Es una novela, obviamente. Sí, claro. Basada en un hombre que existió. Sí, por supuesto. Terrible. Terrible. Un arquetipo de la maldad y de la corrupción y de la falta de escrúpulos. ¿Qué le volvió malo? ¿El hecho de que Villa haya llegado a quitarle a su familia la hacienda del Canutillo? Yo creo que eso lo marcó porque Villa asesina a su padre delante de él, ¿verdad? A él lo golpea, les quita la hacienda y los deja en la miseria, los deja desprotegidos. Y después él va a descubrir que su padre nunca estuvo casado con su madre y que él es un hijo, para aquellos tiempos, un hijo bastardo, un hijo legítimo, y eso lo marca, eso le crea un rencor terrible contra el principio de autoridad. Y entonces le zumba todo lo que... Eugenio Aguirre, pues ya, pero compro tu libro, lo voy a acabar ya, pues si ya lo empecé, ahora lo acabo. Te agradezco mucho que hayas compartido te agradezco a ti, José, pedazos del libro sobre este personaje que es parte de la historia del México de verdad, como dice Joaquín, el México real. El México profundo. El México profundo. Como decía Monfilo Ataya, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí. Un placer ha sido mío. El abogánster Eugenio Aguirre, de Editorial Planeta, la novela sobre este personaje. Hay que leer para entender quiénes somos, hay que ver de dónde venimos, para después tratar de averiguar hacia dónde vamos, si es que existe el futuro, claro. Gracias, Eugenio. José, mil gracias. Que te vaya bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Una pausa, regresamos con usted. Hay más.